Primero, no me he colado de Rondón, aunque ahora esté en otro colegio. Mi inicio como alumno fue precisamente en el Colegio de la Santa Cruz. Y bueno, pero yo no voy a contar hoy mis anécdotas ni mis recuerdos del colegio, ni de paso por allí. Hoy pues me han pedido y estoy orgullosísimo de poder colaborar en esta mesa redonda en la que se inicia esta Semana Cultural del centenario del Colegio de la Santa Cruz, ¿no? Para hablar de los recuerdos y para hablar de cosas importantes están las personas que voy a presentarles ahora, ¿no? Y yo creo que ellos nos van a llevar a una época que seguro que algunos de nosotros lo recordarán más y otros lo recordarán menos, ¿no? Pero que en cualquier caso, desde mi punto de vista, es también resaltar la buena labor que se hace en los centros docentes y en particular en los colegios, ¿no? Las personas que están en la mesa, aunque no estamos por el orden, digamos que quizás tendríamos que, lo hemos hecho así para facilitar y que concretamente las 3 personas que estaban invitadas a la mesa pudieran tener un lugar de privilegio. Está con nosotros el director del colegio, Francisco José García Moreno. Buenas tardes. Está junto a él está José Esteban Caro Azorín, que es el jefe de estudios y coordinador tanto de la Semana Cultural como también del resto de actividades que forman parte de un ambicioso proyecto que hace casi un año se ponía en marcha y que al director entonces le preocupaba mucho y ya nos decía el otro día que ahora está mucho más relajado porque ya ve las cosas terminadas, ¿no? Junto a ellos también está Carmen Ruiz Mulero, en la concejal de Educación, Promoción Social y Familia. Y luego están nuestros invitados. Empezaremos primero por doña Isabel Richard Marín. Ella es hija de don Enrique Richard y doña Esperanza Marín. Ahora vive en Lorca. También ha sido maestra. Y bueno, pues nos recordará esa época en la que mis recuerdos también se van a ese momento, ¿no? Cuando don Enrique era el director del colegio. Junto a mí está José Alberto Sáez de Haro. Él no se ha dedicado a la docencia, es arquitecto, pero seguro que nos podría enseñar muchísimas cosas, ¿no? De hecho, creo que sería interesante, decíamos, antes comentaba con ellos, que esta presentación es demasiado pobre, ¿no?, para lo que es el currículum de cada uno de ellos, y seguramente si hubiera que hacerlo tendríamos que decir muchas más cosas de cada uno. Pero en realidad José Alberto está porque don Basilio Sáez, su padre, fue profesor maestro del Colegio de la Santa Cruz cuando estaba en la calle Poeta Ibáñez, ¿no? Él nos recordará después muchas más cosas de ese momento. Y también está don José Moreno Espinosa, que es también maestro, ¿no? Lo que pasa que ejercer... El sacerdocio. Sabemos todos que ha sido director de la Fundación Caja Murcia. Estamos prácticamente, podríamos decir, que en su casa, así que nos podía dar la bienvenida. Y bueno, él también es hijo de docentes, don Ezequiel Moreno y doña Manuela Espinosa, y también recordará pues esa etapa en la que estuvo aquí. Quizá podrá añadir, y de hecho lo hará algo más, puesto que fue también alumno del Colegio de la Santa Cruz. Pues hechas las presentaciones, le damos en primer lugar la palabra al director del centro. Que cuando iniciamos la andadura te llenaba de incertidumbre. Vamos a ver cómo sale esto con los pocos recursos que hay en los centros, con los recortes, bueno, a ver dónde tenemos posibilidades económicas para llevar esto adelante. Y efectivamente ha ido saliendo adelante. Lo he dicho muchas veces y lo repito, ha ido saliendo adelante porque los profesionales, cuando nos gusta nuestro trabajo, cuando estamos a gusto con lo que hacemos, pues sacamos tiempo de donde no hay y sacamos adelante las tareas, llevamos a cabo lo que nos proponemos. Y yo tengo que estar muy agradecido con el equipo de personas que han tirado del carro. Yo he sido simplemente a lo mejor el que ha animado y poco más, pero ha habido gente, estoy rodeado de gente siempre que ha puesto gana y ha salido adelante. Bueno, decía que hoy es un acto más, ya nos quedan poco, el 2014 se nos va y nos quedan un par de actos y este seguramente es el más pretencioso de los que nos quedan ahora mismo. Ideamos una semana, lo que hemos llamado Semana Cultural, pensando de dos cosas, dos aspectos. Una parte, la docente, que nunca lo olvidamos. Hay una cosa que hemos tenido presente en todo el centenario, y es que el aspecto docente tiene que estar presente en todas las actividades. Y otra parte, si queremos, más la lúdica, la de la exposición en sí. Es
Digo el aspecto docente porque esta semana lo que pretendemos es que los niños vengan por la mañana y hagan actividades aquí, en esta exposición, y por la tarde quede abierta al público para que puedan visitarla y que veremos más adelante disfrutar de ella. Este primer día lo que hemos querido, esa parte de que ahora después visitemos la exposición, como es lógico, esa exposición que lo que hemos pretendido es humilde, es sencilla. Hemos ido recopilando muchas veces con la buena intención de aquellas personas que han ido pasando por el centro, hemos recopilado todo aquello que ha llegado a nuestras manos, lo hemos clasificado, lo hemos ordenado y ahí ahora lo verán. Esperemos que os guste. Y por otra parte hemos querido de alguna forma abrir esta semana con el testimonio de personas que son importantes. Seguramente hemos buscado, seguro que la historia, los 100 años del colegio han estado salpicados de gente que lo ha dejado todo por el colegio, de gente muy importante. Lo que hemos intentado es remontarnos a épocas pasadas y hemos buscado los testimonios de hijos directos de 3 personas que fueron muy importantes para el centro, como fue Basilio Sáez, como fue don Enrique Richal y como fue don Ezequiel Moreno. Entonces, lo que hemos pretendido de alguna forma es ese testimonio aquí a través de sus hijos y de alguna forma pues buscar esas pequeñas anécdotas, esa comparación de lo que fue la escuela de aquellos años con lo que es la escuela de ahora y que de alguna forma que sirva también de ejemplo para nuestros docentes de actuales, que vean las dificultades que se pasaba y que se salía adelante. Y muchas veces, quizás, yo pienso cuando hablo con ellos y me cuentan los problemas, los alumnos que tienen un aula, a veces que nos quejamos un poco por quejarnos. Tenemos que muchas veces volver la vista atrás y ver que ha habido gente que con menos recursos, con muchos menos medios, ha sacado adelante situaciones más complicadas, porque la ratio entonces es de risa. Entonces me hablaban de incluso llegaban a tener a 60 alumnos por aula. Entonces, de alguna forma yo quería el testimonio de ellos, que seguramente nos va a enriquecer el conocimiento que tenemos de la escuela y nos va a llegar seguramente a valorar aquello comparado con lo de hoy. Pues muchas gracias y adelante con la palabra. No es que quieras ser el primero, pero quizá por el momento en que empieza a estar mi padre en el colegio o en la escuela, vamos a llamarla por como se llamaba entonces, pues a lo mejor, porque él viene a Caravaca en el año 28, ¿no? Y entonces, cuando está del año 28 al año 46, y en primer lugar, lo que yo quiero hacer es agradecer el poder estar aquí con todos ustedes, todos vosotros, porque realmente es algo muy entrañable para los familiares, el colegio, la escuela de la Santa Cruz, porque la hemos vivido. A mí me llevaron con 2 años de pequeño a Murcia, pero mis hermanos pues estuvieron aquí presentes. Veo a mi hermana que llega allí, que viene haciendo el viaje de Murcia, que le apetecía mucho poder acompañarnos para estar presentes en este acto. Y bueno, además de nuestro padre, pues también ha habido otros familiares vinculados a Santa Cruz, como fue nuestra hermana María de la Cruz, Maruja San Nicolás, como la conocía todo el mundo, mi tío Paco Aro, también de la familia, mis hermanos Aurelia y Basilio, que fueron alumnos aquí en Caravaca. Entonces, yo no tuve la suerte de poder disfrutar de este centro, porque a mí a los 2 años me llevaron a Murcia. Estoy haciendo una biografía de mi padre, entonces eso me ha permitido, precisamente para que conste en el Basilio Sáez, que como saben lleva su nombre, para que en el colegio aparezca su biografía. Y eso me ha permitido acceder a mucha información de cosas de la época. Entonces, haríamos un pequeño preámbulo de cómo aparecen las graduadas de una manera muy rápida, y es porque en el año 1857 regía la ley Moyano, que era la que regía la enseñanza primaria. Como ha dicho Juan, muchas gracias por la presentación y no hacía falta mucho tiempo para nada. Yo no soy de este mundo, soy de otro, pero voy a intentar hacer una síntesis lo más rápida posible. Y entonces el Real Decreto de 23 de septiembre de 1898 regulaba el funcionamiento de las escuelas normales, donde estudiaban los maestros. Y en este decreto se dice que las escuelas normales tenían que tener unas escuelas anejas divididas en grados
para hacer una enseñanza reglada, de tal manera que lo normal que eran las unitarias, distribuirlas en secciones por edades y por formación. Esto se aplicaba solamente a las escuelas normales. Lo que pasa es que en el año 1910, siendo ministro de Instrucción Pública el conde de Romanones, pues apreciaron que había falta de plazas escolares y había un alto índice de analfabetismo en España. Con lo cual aplicaron ese método de las escuelas anejas a las normales de educación graduada a las públicas unitarias, de tal manera que esas unitarias se pudieran ampliar y donde había una sola, que además tenía niños de todas las edades, pues que pudieran ser, en este caso empezaron con 3 secciones. Una me parece que era preparatoria, bueno, aquí lo ponen en algún sitio, una preparatoria, una de grados superiores de arriba y el de en medio no sé cómo se llamaba. Por aquí estará. Lo que pasa es que por no hacerlo tan arduo esto de empezar a leer, en Caravaca había 3 escuelas unitarias en 1910, aunque había alguna más antes, pero de las que se tiene conocimiento eran de 1910, las que estaba de niños, la de don Luis Tomás Ortega, don Alfonso López Marín, y de niñas, la de doña Encarnación Roch y López. En la Gaceta de Madrid del 16 de marzo de 1911 se publica, el 14 de marzo, que se ratifica la concesión de 3 escuelas graduadas, 2 de niños y 1 de niñas, a Caravaca, con 3 grados, de preparación, grado elemental y grado superior. Entonces, esas escuelas unitarias, que habían estado dirigidas por los maestros citados anteriormente, se hicieron cargo de esa división en unidades, secciones o graduadas o grados de graduada. ¿Dónde empezaron en Caravaca? Las masculinas, las de niños, se ubicaron en la calle Rafael Tejeo, en la Casa de la Tercia, donde había estado el Colegio de Segunda Enseñanza de El Salvador, que había estado allí. Había un Salvador que era de segunda enseñanza. Y el de las niñas en la casa de doña Encarnación Roch y unos locales que había juntos en la calle de Vidrieros, con una circunstancia muy singular que luego veremos además la importancia que tuvo, y es que como entonces los ayuntamientos tenían muy pocos medios económicos y con gran dificultad para hacer frente a los alquileres, los propietarios de los locales donde iban las escuelas no querían que fuera el ayuntamiento que se los alquilara, porque no les pagaba. Y entonces hubieron 2 personas muy significadas dentro de la vida de Caravaca, que fueron don Antonio López García Melgares, abogado y jefe del Partido Liberal en la época aquella, y don Julián Martínez Iglesias, que fueron como los intermediarios, los que ellos alquilaban los locales y luego se los subarrendaban al ayuntamiento. Y así, pues, los propietarios mantenían aquello. Curiosamente, el siglo nuevo, bueno, el acto de la inauguración de aquellos locales fue muy magnificado y muy importante, y el siglo nuevo del 14 de febrero de 1911 publica una separata dedicada a las escuelas graduadas de Caravaca, en la que da cuenta del solemne acto de inauguración de los citados locales, desplazándose la comitiva formada por autoridades, maestros y niños en formación, acompañados de la banda de música, desde el ayuntamiento a la casa de doña Encarnación Roch y después a la tercia, donde se entonó el himno a la bandera, hubo discursos, etcétera, etcétera. O sea que fue un acto muy importante, como era lógico en aquel momento para Caravaca. En el siglo nuevo también de 1911 se publica una relación parcial de donativo, hubo una suscripción para recoger fondos para la adquisición de menaje necesario para las escuelas, por aquello que veíamos de las economías de los ayuntamientos. Y hay la fecha importante que conmemoramos, está en que el periódico El Tiempo del 31 de octubre de 1914
publica la noticia de que el alcalde de Caravaca dirigió oficio al jefe de la sección de primera enseñanza comunicándole que las escuelas graduadas de niños de dicho pueblo se denominarían El Salvador y la Santa Cruz. Es cuando toman la realidad con su denominación. De esta parte primera hay un artículo también interesante que publicó Francisco Fernández, el archivero, en el periódico El Noroeste, el que quiera profundizar más. El Liberal de Murcia del 17 de diciembre del 18, por lo que decíamos antes de los intermediarios en el tema de los alquileres, publica que las escuelas graduadas de Caravaca estuvieron cerradas por falta de pago de los alquileres por parte del ayuntamiento. O sea que aquí ya tenemos una de las primeras justificaciones de qué pasó allí. Pero es que es más, la Gaceta de febrero del 2 de febrero de 1921 publica una orden por la que se comunica al ministro de la Gobernación que a través del gobernador civil de Murcia se obliga al Ayuntamiento de Caravaca a abonar a don Juan A. González, vecino de Cejín, el pago de los alquileres de la casa en la que se hallaban las escuelas graduadas de niños en la calle Puentecilla. O sea que el tema fue serio porque aquello, el tema económico, como siempre, era problemático. La ubicación de las graduadas de niños, como vemos, tuvieron mucha movilidad, precisamente, posiblemente por esto, porque no pagaban y los echaban, ¿no? Y entonces, de las primeras ubicaciones después de la calle Tercia, pero que tuvo que, bueno, y la Puentecilla, y precisamente cuando viene Basilio Sáez a Caravaca, que es el año 28, me contaba Paco Pín, uno de sus alumnos que más conoce de aquello y demás, me contaba que estaban en la calle de las Monjas, esquina Teatro, junto al Puente Uribe, que ocupaban los dos centros el mismo edificio, uno en planta baja, El Salvador, y la Santa Cruz en la planta de arriba. En 1932, la Santa Cruz se instala en la calle Poeta Ibáñez número 27, que es donde estuvo hasta que se crea el nuevo colegio en la plaza de Paco Pín ahora, bueno, al lado de la plaza de Paco Pín. Calle Magisterio, Avenida Almería. Avenida del Magisterio Español, sí. Matadero. El profesorado, en 1922, que es donde empiezan los archivos que yo he podido ver en la Consejería de Educación en Murcia, donde vienen los libros de registro de los maestros, empiezan como primer director aparece en 1922, nombrado, que también aparece en la Gaceta, don Julio Egea López, que fue un personaje que debió tener una gran cultura y ser un hombre preparado y con gran sensibilidad, porque he encontrado que en 1916 publicó un libro de poesía, Acentos de mi lira, que además se lo prologó Pedro Jara Carrillo, reconocido poeta murciano. O sea que el hombre, pues la verdad es que se ve que se movía bien en el mundo de la cultura. En ese año 22, además, estaban don Pedro Marín Oñate y don Ildefonso Mozas García. El año 28 se incorpora Basilio Sastoral y sustituye a Pedro Marín Oñate. En el 1932, hemos dicho antes que había 3 secciones por graduada en aquel momento. En el 1932 se amplía una sección, quedando la Escuela Graduada de Niños número 2, como se denominó oficialmente en la época de la República, con 4 secciones, siendo nombrado para cubrir esta cuarta plaza don Eustaquio Valero Barba, del que también fue maestra de Caravaca su esposa, doña Manuela Noguera. El 24 de marzo del 33 se dicta una orden por la que se completa la composición de la Escuela Graduada, la Santa Cruz, con una sección más para párvulos, para la que se nombra en propiedad a doña Pilar Oliva Peña. Entonces ya tenemos la Santa Cruz constituida con sus 5 secciones o grados, párvulos y 4 grados. Entre las actividades... El año 33 nombran a Basilio Sáez director accidental porque se retira
don Julio Egea, pasando a definitiva en el año 35, que además los nombran conjuntamente a Basilio Sáez y a doña Ascensión Rosell como directora de la Escuela Graduada de Niñas número 2. El año 35, y acuérdense de estos nombres, componían el claustro de la Santa Cruz doña Pilar Oliva Peña, don Ezequiel Moreno Martínez, don Pedro Luis Angosto Gómez, don José María García Mira y Basilio Sáez Toral. A mi padre lo rebajo del don porque, por no repetir mi padre, pero el rebajo del don. Tengo que decir, y aunque sea, como ha dicho Paco, que era un acto entre amigos, pero quiero decirlo, yo me he puesto la corbata, cosa que no uso muchas veces, porque mi padre era un hombre que se la ponía por la mañana y siempre iba preparado para lo que hiciera falta. Entonces yo, en su honra, he querido también poner este elemento adicional. Perdón por el inciso, pero bueno. Ya hemos visto los maestros que había. De actividades, pues curiosamente, hace poco, ahora tenemos esa posibilidad a través de las redes sociales que se llaman, y los que somos jóvenes y nos gusta eso, pues nos metemos, ¿no? Entonces, pues en el Facebook, además José Esteban, eso lo mueve, el CEIP de la Santa Cruz, todos los días tenemos información y tal, incluso aparece en la prensa cosas. Pues hace poco hiciste una excursión a la Fuente del Marqués. Bueno, el año 33, La Verdad de Murcia, en el ejemplar del 17 de junio del 33, recoge la noticia de la excursión realizada por los niños de la Escuela Nacional número 2. Repito que estábamos en la época de la República, y entonces la enseñanza laica, etcétera, etcétera, los nombres religiosos se retiran. El día 14 de junio, que además, curiosamente, era el santo de mi padre, a la Fuente, la excursión realizada a las Fuentes del Marqués, acompañados por los profesores don Julio Egea López, don Eduardo Flores, don Eustaquio Valero y don Basilio Sáez. Visitaron la industria de don Pedro y don Emilio Robles con molino harinero, fábricas de hielo y fábricas de luz eléctrica. Los niños fueron obsequiados por sus profesores con bizcocho para merendar. Supongo que esta vez última no llevasteis de eso. Y bebieron el agua de la fuente. Como hemos hecho algunos, yo también cuando he podido venir aquí también he abrevado, como vulgarmente se dice. Hay una foto, no sé si el tiempo, hay una foto del año 31, pero porque que no sé si está puesta por ahí, pero que aparece en una serie de nombres, ¿no? Que además me dio Paco Pin para que figurara en esta biografía y que estarán por muchos de los que habéis conocido, padres, maridos, abuelos, tíos, en donde aparecen por muchos, pero a lo mejor es muy cansado de empezar a decir uno detrás de otro. En la época del 28 al 46, pues tiene nada más y nada menos que la Segunda República y la Guerra Civil. Entonces son dos hitos importantes, pues que generan una actividad en la educación, pues que hay que debemos de contemplar. Entonces, en esta primera etapa, aparte de las actividades habituales docentes en este tipo de centros de enseñanza, hay dos muy significativas que estaban muy en la línea del momento de la Segunda República, en la línea de solidaridad y compromiso social a través del razonamiento intelectual, y entre otras era la teoría de la institución, basadas en la teoría libre de enseñanza, que fueron la Sociedad Benéfica Infantil y el periódico La Infancia Escolar, el periódico Infancia Escolar. La Sociedad Benéfica Infantil agrupaba a todos los niños que estudiaban en la Escuela Graduada Santa Cruz en calidad de socios y tenía como finalidad, entre sus componentes, contribuir con sus cuotas a la constitución de la biblioteca escolar y especialmente servir de ayuda con pequeños socorros a los niños que caían enfermos o auxiliar completas de invierno a los que carecían de medios para dotarse de ellas. En lo de la biblioteca, pues es como el copago de ahora, ¿no? Una especie de copago. Las cuotas eran de 5 o 10 céntimos, aunque el periódico Infancia Escolar de marzo del 36 da cuenta de la subida de las cuotas, que ya pasan a 15 céntimos
en cuarto grado, a 10 céntimos tercero y segundo, primero y párvulo 5 céntimos. La ayuda se concedía, había una organización con su presidente, secretario, etcétera, 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 etcétera. El periódico Infancia Escolar, que creo que está en la exposición, se podrán ver algunos ejemplares reproducidos, pues se publica de febrero del 36 a octubre del 36, porque se interrumpió por la Guerra Civil. Aparecían como director y redactor jefe José Robles y José Barrancos, después lo coge Paco Pin y José Manuel Caparrós. Tenían 4 páginas, se imprimían en la imprenta Geronés, había unos artículos de opinión que hacían los niños, noticias escolares, todo lo hacían los niños. Había un apartado de colmos y chistes y la concesión de ayuda de beneficio infantil, de la Sociedad de Beneficio Infantil, y luego la publicidad al final. En el último ejemplar del año de octubre, aunque aparecía el Colegio La Santa Cruz, el periódico de Infancia Escolar, ya una vez iniciada la guerra, venía visado por el Frente Popular, o viene visado por el Frente Popular, y queda suprimido lo de la Santa Cruz y aparece Graduada de Niños número 2. Había un cuaderno que creo que también me parece que hay alguna reproducción en la exposición, que es muy interesante al que quiera, porque pues habla de cómo era la actividad de cada día de clase, ¿no? Entonces, pues desde el número de asistentes, empieza en marzo del 37, y había clases los sábados por la mañana y por la tarde. La tarde se dedicaba a revistas de limpieza y lectura de cuentos y periódicos infantiles. Una de las actividades del día 22, lunes, es escritura sobre una carta y la lectura de la poesía San Gabriel de Federico García Lorca. Por la tarde se dedica un tiempo a la práctica de la escritura de Sancho Castro. Los cuadernos que están por ahí. Pues las fiestas así más significativas de la época, en la época de la República, como el 1 de mayo, con las actividades que se hacían. Se asistía a la Casa del Pueblo a una edición de radio, una muy simpática, simpática más que simpática, curiosa. El 24 de mayo del 37, me parece que estamos, los niños asisten al Teatro Twitter a la proyección de la película El Guerrillero Rojo, película soviética de propaganda política sobre un héroe de la Revolución Rusa. Estamos en plena guerra y es una forma, pues, en estas zonas de estimular a la población. Hay una semana antifascista también con unos temas que se asusta uno al ver los títulos, pues los niños tenían que participar de aquello, pues. El curso 36-37 no hubo vacaciones de verano, y entonces mi padre ponía, dice, el 29 de julio aparece otra nota que dice: desde este día, el 1 de septiembre, se han realizado los ejercicios indicados en el decreto de suspensión de vacaciones. Y Santa Pascua, ya ven. El día 15 de septiembre de 1938 escribe Basilio Sáez: suspende los diarios por carecer de otra libreta. A partir en el 37 también se hacen clases para analfabetos. En febrero del 39, Basilio Sáez fue movilizado para incorporarse al CRIN, al Centro de Reclutamiento, Instrucción, etcétera, y curiosamente fue nombrada sustituta de él a mi madre, Encarnación de Haro, como auxiliar docente, que no tenía ninguna formación, pero que, y además aparece así en el libro de registro de los maestros, aparece como nombrado auxiliar docente. No llegó a incorporarse porque, todos saben, 1 de abril terminó la Guerra Civil. Una vez terminada la Guerra Civil, hay un decreto del 39 por el que se crean la fiesta de la exaltación de la cruz, que no es la de la exaltación de la cruz, sino que es la de la recuperación de la cruz en los centros escolares, y con tal motivo pues se hace un acto con un discurso en el que participa Basilio Sáez como director, etcétera, etcétera.
También hay otros actos posteriores, como son hacer unos trabajos de los niños para sobre, pues con motivo de la fiesta de la Victoria, que debería impartirse en todas las clases, y tomando como referencia la Cruzada Española, el Papa Pío XII, la locución del Papa Pío XII, etcétera, etcétera. Todo esto da lugar a que hubiera una exposición y el correspondiente discurso. El 45, ya estamos llegando al final de esto, se mantenía el claustro de profesores que he citado antes, una vez superados los expedientes de depuración, periodo que tuvo que ser muy duro, a que fueron sometidos los funcionarios públicos y especialmente los maestros por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas hasta la Guerra Civil. Hasta el año 43 o así no se resolvieron los expedientes y los maestros tuvieron que seguir dando clases sin saber si iban a poder mantenerse en su puesto o, de consecuencia de que hubiera alguien que le tuviera manía, pues le suspendieran la profesión. De una fotografía del año 44 aparecen otra vez otra relación de alumnos que cada uno tendrá en mente y bueno, aquí los tengo y termino diciendo, y muchos otros alumnos y maestros, no citados aquí, que pasaron por las aulas de la Santa Cruz, que fueron artífices y daban sentido a estos centros escolares con el bonito nombre de escuelas que los formaban para la vida. Un recuerdo para todos ellos, especialmente los que no están con nosotros, y de nuevo mi felicitación, que me parece que antes no lo he dicho, mi felicitación al Colegio Público por su centenario. Pues muchas gracias. Vamos a dar tiempo que venga Paco Pín y se siente aquí, ¿no? Para que no se pierda, porque si nos equivocamos en algo, seguro que después nos va a corregir. ¿Ha sido aquí, Paco? Bueno, a continuación, sí, doña Isabel Richard. Buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, felicitar al director y al claustro de profesores del Colegio La Santa Cruz por la celebración de este centenario. Asimismo, daros las más expresivas gracias por vuestra invitación a mis hermanos y a mí a los actos programados para este evento, en nuestra condición de hijos de maestros de este colegio. Mis hermanos por la distancia no han podido venir y mi hermana, que lo ha sentido enormemente porque fue profesora también del colegio, está recién operada de un pie y no ha podido acercarse. Mi padre, Enrique Richard, bueno, yo voy a leerlo porque yo ya soy muy mayor, dice Pepe que no, que soy muy joven, porque soy 2 meses más joven que él. Por eso dice que soy muy joven. Más tiempo. Sí. Mi padre, Enrique Richard, desde que llegó con su esposa Esperanza, mi madre, a esta ciudad de la que es hijo adoptivo, lo que llevó con orgullo hasta su muerte, siempre tuvo la misma preocupación: inculcar a los niños los valores y conocimientos para ser de mayores hombres y mujeres de bien. Él no empezó su andadura profesional en este centro, comenzó en la graduada El Salvador, donde ejerció de maestro desde el año 34 al 63. Su afán por la enseñanza lo llevó a pasar su vida formando e instruyendo a todas las generaciones que fueron pasando por su aula. Nunca escatimó esfuerzos y durante años se desarrolló una enseñanza que yo siempre he considerado una etapa heroica, continuando en los 60 y 70, tanto de maestro como de director, poniendo en práctica nuevos métodos y técnicas modernas que hacían más llevadera la ardua tarea de la educación. He hablado de una etapa heroica porque creo de todo corazón que los maestros en aquellas grandes casonas, Isabel la Católica, Santa Teresa, El Salvador, o como la Santa Cruz, una casa en la que recuerdo sus angostas y altas escaleras, todas sin mucho sol,
pupitres apiñados, niños por doquier, materiales caseros. Ellos lograron una cultura básica, necesaria, y en muchos casos unos amplios y vastos conocimientos que llevaron a los chavales de entonces a ser buenos hombres y mujeres del mañana. Esos maestros de escuela que con esas excelentes enciclopedias hicieron las delicias de muchos consiguiendo grandes metas, esos maestros, don Juan San Martín, don Ezequiel, doña Manuela, don José Luis Angosto, don Jesús Álvarez, doña Felisa, doña Ascensión, don Francisco García, don Francisco Reina, doña Esperanza, y tantos que sería imposible nombrar a todos y a los que nunca se les pagará suficientemente aquella inmensa labor. Don Enrique, como sus alumnos siempre lo recordaban, empezó su nueva andadura en la Santa Cruz, por traslado voluntario en el año 63. Este cambio, creo yo, le produciría sentimientos encontrados. La escuela de la que venía era lóbrega y estartalada, y se encontró en el Cabecico un sol radiante, una luz inmensa, edificios nuevos. Pero eso no creo hiciese olvidar aquella otra, llena de vivencias y momentos importantes y de horas de trabajos e ilusiones en una época que no había muchas cosas, pero sobraba amor a los niños y dedicación sin horas a la enseñanza. En diciembre de ese año 63 fue nombrado director de la Santa Cruz. Siempre intentó ser un hombre conciliador, buen compañero y amigo, sobre todo amigo, y que los alumnos aprendieran al máximo aprovechando todo aquello que brindaba la nueva EGB y siempre infundiendo aquellos valores morales que el día de mañana necesitarían en sus vidas. Mi padre, entre otras cosas, le dio una enorme importancia a la lectura. En El Salvador formó una especie de biblioteca a base de libros y cuentos donados que la llevaban los propios alumnos y los incentivaba dando cromos de álbumes, algo muy importante en aquellos años. Él cosía a veces con hilo bramante a mano cuentos e historias que venían en periódicos y en revistas para que siempre tuvieran lecturas amenas que sirvieran para llevarlos a lecturas más profundas. Toda su vida continuó leyendo, en sus últimos años con lupa. Os cuento una anécdota que cuando nosotros nos cambiamos de la calle Ródenas a la calle Ángel Blanc, aquello no paraban de sacar libros de mi casa, mi padre era su hobby. Y venga libros, y venga papeles, y venga periódicos, aquello era la locura. Y los dos señores que hacían el traslado, eso lo estuvo oyendo mi madre, le decía el uno al otro: dicen que este hombre no duerme, que se pasa las noches leyendo. O sea, claro, a ellos les extrañó esa cantidad de libros y de periódicos en aquella época que se hacía el traslado. Y os cuento un hecho que a la muerte de mi padre sucedió. Nos llegó una carta de pésame de una persona para nosotros desconocida, diciéndonos, entre otras cosas, que a él le debía el amor que tenía a la lectura y que en su vida le fue de gran ayuda. En su nuevo colegio encontró antiguos y nuevos compañeros, con los que siempre tuvo una excelente relación. Fue amigo de todos y casi padre para algunos. Estuvo con don Pedro Navarro, Ruzafa, Maravilla Marín, Paco Aro, Cruleante, Angustias, Arias, etc., junto con jóvenes, María Jesús Zaya, Luis Moya, Luis Puerta, Juan José, Ramona, Jesús Gutiérrez, Antonio Aznar, incluso su hija Elvira y otros muchos a los que es imposible nombrar. Ayudó siempre en todo aquello que pudo y estuvo siempre disponible para compartir su saber con todo el que lo necesitase. Trabajó, me consta, para conseguir de los organismos oficiales las cosas que consideraba importantes para su colegio. Leí no hace mucho entre sus papeles un artículo de su puño y letra que tituló «Hola, gracias a los que acabáis de llegar a nuestro lado». Él se preocupaba mucho por los maestros nuevos que llegaban. Él pensó que debían, porque decía que se encontraba mucho en la prensa diaria y profesional artículos de maestros compañeros
que siempre le daban consejos paternales a los nuevos. Y él decía que eso le parecía muy bien, pero que a los nuevos había que dejarlos volar solos. Pensó que él, al escribir el artículo, iba a caer en el mismo error, pero luego animó a seguir leyendo y decía en ese artículo al final: tras los lustros de briega y fatigas, vosotros jóvenes nos resucitáis, nos contagiáis vuestra ilusión y juventud. Y os digo, gracias, bienvenidos a nuestro lado, y que Dios os premie el que hayáis sabido dar de lado a tantos caminos fáciles y mejor remunerados, escogiendo el duro pero maravilloso del magisterio. En el año 66 dejó de existir la Escuela Isabel la Católica, que era el primer bloque que había en el Cabecico, de la que mi madre había sido directora muchos años. Se unificaron los dos centros, pasando a ser Agrupación La Santa Cruz, con 12 secciones. Del 68 al 71 fueron aumentando hasta 22. En esos años se hizo el tercer pabellón donde se ubicó el comedor escolar, que en aquellos años fue un gran logro y que recibió felicitaciones de la Inspección Provincial muchísimas veces. Ya no sé por los que iréis, supongo que seréis muchísimos ahora. El colegio durante varios años recibió votos de gracia por el buen funcionamiento de este en todos los aspectos de la enseñanza. La Santa Cruz fue siempre un centro emprendedor. Su director y claustro de profesores innovaron en todo aquello que fuese positivo para los alumnos, y estoy segura que continúa en la misma dirección. En el año 71, a petición propia, ya algo enfermo, pidió el cese de la dirección, que continuó con gran maestría don Pedro Navarro. El 16 de noviembre del 74 se jubiló por enfermedad. Nunca desconectó del todo de la enseñanza. En Lorca, donde estuvo por motivos familiares sus últimos años, colaboró en varios colegios, dando conferencias, mesas redondas, etc. Y ahora voy a pediros 2 minutos más de vuestra atención y os voy a leer, para terminar, un verso que mi hermano José María me mandó anoche para este acto y que suscribimos los 4 hermanos. Dice: breve homenaje y evocación del cumpleaños del centro y de don Enrique Richard Rodríguez, maestro y director. La Escuela La Santa Cruz cumple 100 años en marcha. Es una hermosa ocasión digna de ser celebrada. Cuántos notables esfuerzos de su antigua graduada, continuados con tesón en las actuales estancias. Cuántos queridos maestros, cuánta alegre muchachada, entre aquellos don Enrique, que dejó memoria grata, que fue director del centro y profesor en sus aulas, y que evocamos sus hijos con alegría emocionada. Él se sentía maestro hasta el fondo de su alma y concebía la escuela como un templo de enseñanza. Y nos inculcó el estudio como cosa necesaria para formar bien personas y la vida ciudadana. Y qué gran carabaqueño, aunque no nació en la plaza, nos hizo amar nuestro pueblo y nos hizo amar a España. Y procuró contagiarnos su devoción arraigada por nuestra adorada cruz, por la cruz de Caravaca, cuyo nombre, Santa Cruz, lleva nuestra escuela a gala y que, venerando el nombre, otro siglo más le aguarda. Muy bien. A continuación, Pepe Moreno, por favor. No. Bueno, la verdad es que yo no he traído preparado por escrito nada porque me creía que, como estaba aquí Juan Fernández, digo, este nos va a someter al tercer grado al que nos tiene acostumbrados y entonces yo lo único que tengo que hacer es defenderme. Entonces, pero a pesar de que me ha auxiliado en otras ocasiones, porque yo me acuerdo de una ocasión que me encargaron alguna presentación tuve el honor de tener la presentación de una reina cristiana. Él me auxilió porque me mandaba las anécdotas y yo me las apuntaba y luego era la admiración la verdad es que el mérito del sermón era suyo, no mío, porque no hacía nada que contar anécdotas que él me había facilitado. Yo le llamaba, ¿cómo era?
Apócrifo, el cronista apócrifo me llamaba. Bueno, debía de haber empezado saludando a todos los asistentes. Lo que pasa es que si me pongo a saludar a todos, de verdad, porque es que todos sois amigos. Quiero decir que es que a mí me da la tentación de Paco Pin el empezar a darle el abrazo o a Ramona eso solo por hablar de unos cuantos, pero a cada uno de vosotros os debía de mandar ese abrazo cordial que de verdad sabéis que está en el fondo de cualquier clase de intervención que yo tenga, y más aquí. Yo quería, antes me han presentado, yo he sido alumno e hijo de maestros, hijo de... yo es que lo de profesores que me cuesta un poco de trabajo, yo todo el respeto que queráis, pero para mí maestro resulta que le llaman a un tal Jesús. Jesús dijo que era maestro y me parece que tiene más categoría que otras, pero respeto cualquier clase de posición. No vamos a discutir ahora, que le veo a algunos ganas de decir que lo de profesor está muy prestigiado. Bueno, entonces yo estuve de alumno. Mi cálculo, la primera vez que vi cambiar la fecha en el grado de Doña Pilar, que era en Párvulos, yo creo recordar que en el 49. Yo tenía, lo digo que yo digo directamente los años, yo no hago eso de hacer... yo nací en el 44. Por eso los chiquillos que me han precedido se ponen a presumir aquí de edad y no es eso. Y me voy, porque en aquel entonces salíamos de la escuela a hacer el bachiller a los 10 años. Es decir, yo me voy en el 54. Es decir, que hace la friolera de 60 años. Hace 60 años que dejé yo la escuela graduada de la Santa Cruz. ¿Dónde estuvimos? Estuvimos en Poeta Ibáñez. Poeta Ibáñez, ¿os acordáis que es una calle larguísima y tenía al principio de la calle, aproximadamente de donde vivía Jesús Atocha, ahí vinieron mis padres a vivir, el primer sitio donde vivieron mis padres. Mis padres tuvieron la buena ocurrencia, antes vivían en otro sitio, cuyo nombre no quiero decir, pero tuvieron la ocurrencia de cuando yo iba a nacer, decir, coño, nosotros nos vamos a Caravaca, porque si no, imaginaros si hubiera nacido en otro sitio yo. Bueno, me había suicidado. El caso es que yo tuve la suerte de venir a mis padres, de que venían mis padres a vivir a la calle Poeta Ibáñez en el año 42-43. Lo digo 42-43 porque mis hermanos tienen la desgracia de haber nacido en el otro sitio. Pero yo nací aquí. Entonces, unos pasos más arriba, me fui a la escuela de la Santa Cruz. Mi primera maestra, doña Pilar Oliva, la madre de Paco Rosique, de Juanito Rosique, de tal, y esa fue mi parvulista. Allí, a pesar de que era duro de mollera, hasta me enseñó a leer, y entonces después pasé con un maestro que estaba en primero, que se llamaba Ezequiel Moreno, maestro que yo lo conocía de algo y tal. Bueno, pues ese maestro, con él debí de estar varios cursos, yo la verdad es que no viene en las biografías que he leído, no viene. Pero bueno, mi padre me aguantó como pudo y en la misma escuela estaba don Francisco Aro, que es familia de José Alberto, y estuvo también un tal don Ángel, que no he conseguido, lo que pasa es que tengo menos documentación que José Alberto, pero bueno, yo no he conseguido documentar quién era. Yo creo que era de Mula, y estuvo en el segundo grado. En el tercer grado estaba don José María García Mira, y en el cuarto estaba don Pedro Luis Angosto. Entonces yo pasé por todos ellos, y cuando tenía 10 años, con don Pedro Luis Angosto, pues me echaron de la escuela, y bueno, la verdad es que me lo merecía, pero me echaron para que fuera a hacer bachiller. La escuela aquella, pues, la verdad es que
para mí la infancia fue una infancia feliz. Quiero decir que es verdad que eran años duros, pero como no había comparación, digo que ahora lo grave sería que nosotros fuéramos atrás. Pero cuando se va, aunque sea lentamente hacia adelante, pues aquellos años no eran duros. Nosotros jugábamos mucho y lo pasábamos muy bien. Es verdad, como yo ahora que conocemos alguna institución de tipo benéfico, que hay una cosa muy lamentable, que es que se desperdicia mucha comida. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la escuela, en el llamado recreo, que lo hacíamos por los pasillos porque no había patio, en el llamado recreo, era en un sitio donde había una baranda que nos impedía caernos por la escalera, pero aquello era de peligroso. Bueno, pues allí era el recreo. Y el deporte escolar consistía en intentar quitarle el bocadillo al que lo llevara. Lo que pasa es que no, se resistía. Eran pocos los que llevaban. Y se resistían a tirar. Pero desde luego, si a uno se le ocurría tirar un trozo de bocadillo, al suelo no llegaba. Antes se enganchaba y eso... En el suelo no había ni un trozo de pan, ni uno. No había ningún trozo de pan. También, bueno, pues anécdotas de la época podíamos contar desde la pipa de don Pedro Luis, que contaban las crónicas. Os juro que yo no lo llegué a ver, que lo vaciaba en la cabeza de algún alumno. No, yo es que no quiero decirlo fuerte por si acaso me toca a mí alguna vez. No, eso, detalles de eso. Y llevaba también bastón. No digo más. Oye, como decía mi amigo Romera en una ocasión que hablábamos de algún aniversario del Colegio Cervantes, bueno, pues a pesar de eso, ninguno salimos traumatizados. Sabéis que ahora el problema con los chiquillos, como hay alguna clase, ninguno salimos traumatizados, que yo conozca. Todo el mundo bastante normalico. Y tal. Entonces, allí fue el desarrollo de mi época en la escuela. Luego, de allí me fui, como no se trata de hablar de mí, pero de allí me fui al Colegio Cervantes, allí tuve amigos estupendos, lo digo porque aquí está José María, que fue compañero mío de curso, brillante compañero mío, y allí hicimos el bachiller. Pero bueno, yo salí en el año 54 y allí siguió mi padre y al cabo de unos años se ve que cuando dice, ya como mi hijo no está aquí, ya me puedo ir a El Salvador. Y se fue a El Salvador donde estaban sus íntimos amigos, estaba don Juan San Martín, que era el director, estaba don Enrique Richard, que por cierto, digo, si esto en vez de echar sermones hubiéramos hecho coloquio, contaría 18 anécdotas. Pero bueno, una de ellas era que don Enrique, la biblioteca esa que decía, los libros estaban forrados con papel de estraza, pero estaban perfectos. Digo, el chiquillo que se llevaba el libro lo devolvía leído y sin romper, cosa que no podía yo decir lo mismo si me deja mi vecina de al lado de ella, que le dejaba yo los libros de bachiller y me los hacía polvo. Pero eso no, eso son anécdotas. Bueno, pues entonces mi padre se fue a esa escuela, en cuya escuela también estuve yo haciendo una sustitución de don Juan San Martín y que al Salvador, y que allí estaba Pedro José. Juan José. Es que me sale el apodo, ¿sabéis? Pues Juan José era mi compañero y bueno, la verdad es que también fue una época cordial. Y mi padre se fue a la Santa Cruz, allí, como decía antes Isabelita, a un sitio de luz, al Cabecico, al Matadero, en fin, cualquier clase de nombre menos los que ella ha dicho que es que yo no me lo sé, pero era el Cabecico, el Matadero, el sitio aquel que estaba entonces, estaba lejísimo. Estaba lejísimo, ahora no, pero sabéis que eso ahora mismo es que se ha comprimido, porque antes cuando decían, vais nada menos que al campo fútbol, al campo fútbol, que ese campo de fútbol me parece que era municipal,
porque yo no sé si os acordáis de que hubo otro campo de fútbol que en una ocasión, cuando fueron a jugar el domingo, se lo encontraron labrado. Labrado, pero literalmente, porque resulta que el ayuntamiento del momento, en toda época en Cociudades, pues resulta que no pagaba. No pagaba. Y entonces el propietario, cuyo nombre si me esforzara lo diría, pues se le ocurrió pues labrar aquello y efectivamente no se pudo jugar al fútbol. Pero bueno, es una anécdota que no tiene nada que ver. Ese campo de fútbol estaba, si no recuerdo mal, aproximadamente donde está hoy el hospital. El hospital. Entonces, aquello, y mi padre siguió y luego de aquí se fue a Murcia a las escuelas de vaquero, que por cierto, también graduadas. Que por cierto, cuando estaba José Alberto hablando de la graduación de las escuelas, me acordaba de una anécdota que en su momento pensaremos cómo conecta con lo que él ha contado, y es que en Cartagena había la inquietud, seguramente de los krausistas o de la institución libre, no sé de qué origen, pero había una inquietud por mejorar la enseñanza. Y entonces, uno de ellos era maestro y el otro era concejal, se fueron, yo creo que tenían alguna tarjeta negra de esas para avisar, digo, para viajar o lo que sea, y se fueron, creo recordar, que a Suiza. Entonces vinieron y las primeras graduadas que hubo en España fueron las de Cartagena, se siguen llamando así las escuelas graduadas, y allí, al cabo de muchos años, no en esa época, que era a principios del siglo, me parece, al cabo del siglo, sí, pues al cabo de muchos años estuve yo también de maestro, porque en relación con la presentación que decía antes Juan, yo soy maestro de vocación, y que eso pasa como el sacerdocio. Yo soy maestro, hasta que me muera nada más. Después seré por una piltrafa, pero yo soy maestro. Entonces, allí estuve. Este tema de las graduadas, digo, a esa escuela graduada de Cartagena, yo creo recordar que era una Munos que decía que le llamaba la Altamira de la enseñanza. Es decir, fue la primera escuela graduada que hubo en España. Estuvo ahí. Podía seguir contando y hablar, por ejemplo, del número de alumnos que antes el director hablaba de 60. Yo creo recordar que he visto alguna fotografía, es verdad que no es de la Santa Cruz, pero he visto alguna fotografía con 80 alumnos. Eso ahora, el numerus clausus número clausus consistía en que es que no cabían más, coño, que no había. Y además con unos medios materiales pues eran preciosos. Por ejemplo, yo, Domingo y Isabelita me aguantaron a mí durante un año que estuve de maestro en la Hoya de Lorca. Digo que me aguantaron porque yo, puesto a ser un gorrón, pues estaba todos los días comiendo en su casa, pero es que hacían buenas comidas, Hacían buenas comidas. Entonces me mandaron de maestro a la Hoya de Lorca. Y entonces teníamos 2 grados, el mío era de reciente creación. Yo creo que lo hicieron para colocarme a mí en algún sitio. Pero el caso es que me colocaron en un sitio y cuando venían los maestros estaba la costumbre de entraba un maestro y los alumnos se ponían de pie. Bueno, pues yo cuando entraba un maestro le decía a los chiquillos, quedaros, porque es que los pupitres los tenían cogidos así, y cuando se levantaba el chiquillo, el pupitre se caía. Entonces tenían que estar así, aunque entrara el maestro, cosa que era grave. Entonces, como veis, los mayores, que soy yo, no los demás, los mayores nos enrollamos mucho, voy a acabar. Voy a acabar diciendo solo la felicitación a los organizadores de los 100 años, al director y a ti. Hemos estado en contacto a través del Facebook, de las máquinas estas modernas que son diabólicas y que además no hay manera de... Es que tienes que buscar el archivo y yo no sé buscar el archivo, en fin, un desastre. Pero
quería felicitarlos porque yo creo que ha sido un tema muy bien traído. Ha servido, lo decía el director, de lección ocasional. Es decir, yo tengo la seguridad de que los alumnos han podido sacar enseñanza de ese centenario. Si no sonara a pedante, hablaría de que es que las instituciones nacen de la voluntad de quien sea, pero luego permanecen, dijéramos, independientemente de la voluntad de quien lo crearon. Eso es la definición de institución. No quiero ser pedante. Y de esas raíces que estamos hablando nosotros, ha ido creciendo y mejorando hasta llegar hoy. Entonces yo quiero felicitar a ellos y también otro detalle. También quería, lo he hecho ya en privado, pero felicitar a Isabel, que a pesar de ser su santo está aquí. Ay, es verdad, es verdad. Y nada más, muchas gracias. Es verdad. Bueno, vamos terminando, ¿no? Yo creo que hay que agradecerles, ¿no? Han sido, no lo habíamos preparado, podíamos haber hecho el tercer grado o el segundo por lo menos, pero creo que así ha sido muy interesante, ¿no? Porque la variedad en la exposición y también incluso en el enfoque que cada uno de ellos ha dado nos ha permitido hacer un recorrido por ese centenario, ¿no? Otro recorrido tendremos que hacer ahora, porque ¿dónde está la exposición? Pues está tapada para que no la viéramos, pero algunos se ha colado antes, por allí hemos visto, ¿no? Bueno, entonces ahora, antes de que Carmen Ruiz, como concejal, cierre el acto, José Esteban también nos explica qué es lo que vamos a ver a continuación y no sé si Paco también quiere decir alguna cosa más. Bueno, yo quiero agradecer una vez más a los presentes aquí, porque estos actos sin vuestra presencia seguro que serían menos interesantes. Seguro que aquí la mayoría de los que han venido por oíros a vosotros. Simplemente a José Alberto por la exhaustiva documentación que nos ha aportado, algunos datos hasta los desconocía yo, a Isabel por la información y por ese motivo final, y a Pepe por ese toque anecdótico, que muchas veces es lo que de verdad mantiene a la gente con interés. Muchas gracias de verdad, y yo espero que nos sirva a los docentes de ahora de alguna forma para recobrar y reforzar las ganas de trabajar y demás, porque sin lugar a dudas haber heredado el nombre del colegio es importante y es un reto que debemos de mantener en alto. Muchas gracias de verdad. Y ahora José Esteban continúa explicando un poco lo que concretamente sería la segunda parte, que sería un poco donde hay que usar un poco la exposición y cómo se ha hecho. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues ahora tenemos aquí una cosita cerrada para poder entrar dentro y descubrir una exposición que ha costado, pues no los 100 años, pero por lo menos un año sí ha costado organizarla para poder llegar aquí. Entonces la exposición está dividida en dos grandes apartados. Un apartado que son 100 imágenes para 100 años. Hemos considerado ahí también un título un poco motivante, pero también que nos va a llevar un poco al recuerdo de esa escuela, no rural, pero esa escuela antigua, pasando por los años 80 hasta el siglo XXI, que aprovechamos durante todo el año para poder trabajarlo. Lo que hemos hecho este año es trabajarlo con el alumnado, esas tres épocas diferenciadas, y que van a poder ver también en el apartado de audiovisuales, porque dentro de la aula, en el último trimestre, hemos desempolvado algunos de esos aparatejos que teníamos para que los propios alumnos y luego, pues, para toda la ciudad carabanqueña que pueda o que quiera visitar la exposición, va a poder descubrir, pues, muchísimas cosas de la escuela antigua y de la escuela de ahora. Hemos querido también resaltar todas las tardes a las 8 de la tarde vamos a poner, que de hecho lo vamos a hacer justo cuando acabemos esto para que podáis verlo, son 5 minutos de un resumen de un documental que queremos tener terminado para enero, donde va a aparecer el resumen de todo el centenario, todas las actividades que hemos hecho, pero ya veréis como yo creo que es con una buena calidad y se va a quedar, pues, para la historia. Además, tenemos los dos buzones como si fuera lo típico del Belén, pero ¿para qué el típico de Belén? Lo que queremos es que durante esta semana
a partir ya de mañana, por la mañana, todo el alumnado del centro tiene un horario preparado para, durante una hora, va a trabajar un taller tanto con las imágenes como con los medios audiovisuales. Entonces van a tener un cuadernillo donde con los tutores lo van a rellenar y van a tener los de primero, segundo y tercero, que sería el primer tramo, van a trabajar los medios audiovisuales y tendrán que colocarlo dentro de una de estas urnas para que así el viernes, sobre las 8, les dimos al alumnado a las 6 de la tarde el viernes, pero va a ser a las 8 de la tarde, el AMPA pues, ha colaborado con nosotros y nos va a regalar 2 tablets para hacer una especie de sorteo con todo el trabajo que van a hacer el alumnado durante toda la semana. Y el segundo tramo, que va a trabajar la parte de fotografía. Entonces llevan 11 preguntas. El porqué de las 11, pues es porque son 11, no hay que evaluar ni nada. Y esas 11 preguntas es un recorrido de todas las fotografías. Ya saben los tutores, la organización, porque queremos que sea como una especie de gincana pequeñita, donde van a ir analizando pues, cada una de esas preguntas, buscando pues, la información ahí en la fotografía. Y nada, pues espero que ahora os guste, daremos la luz, pero previamente lo que vamos a hacer es bajarnos aquí, vamos a apartar. Sí, pero ya después ya me intervengo yo, ¿vale? Antes de bajarnos, le damos la palabra a Carmen Ruiz. Bueno, pues yo dar las gracias. Para mí está siendo muy hermoso este acto de todos los que habéis hecho, porque lo han preparado el equipo directivo conjuntamente con todo el profesorado muy bien, porque han sido actos muy buenos y muy entrañables. Y qué decir de los que están aquí en la mesa. Me están recordando tantas vivencias, porque yo ya soy mayor y he conocido a vuestros padres y a vosotros. Pero lo que sí estoy recordando, cómo el maestro, porque a mí me gusta mucho la palabra maestra, cómo se ha respetado, cómo los padres respetaban a los maestros y lo que decían o hacían era sagrado. Y algo que en mí, dentro de mí, yo también lo pensaba, cómo admirábamos a esos maestros, cómo queríamos imitarlos. Yo para mí, mi maestra, la que más ha influido en mí, era doña Ascensión Roser. Y hay algunas veces que la recuerdo, le rezo mucho, y ella era una mujer polifacética, y digo, bueno, yo también. He tratado de imitarla tanto. A ella le gustaba bordar, le gustaba la música, le gustaba tantas cosas y sobre todo la inquietud por la enseñanza. Y yo eso de no pararme, sino yo cuántas veces digo, no sé, pero quiero. Y es algo que lo llevo dentro de mí y eso gracias a los buenos maestros que los tenemos ahora y lo hemos tenido. Porque antes, como decía Pepe, no teníamos tantos medios, eran muy pocos los medios que teníamos. Íbamos a la escuela con un libro que nos duraba. Yo recuerdo que mi padre nos compraba, o mi madre, ¿no? Pero una libreta gorda y teníamos bastante, porque no habían pocos medios, pero cómo los maestros sabían sacar de nosotros todo lo mejor que podían. Y nuestros padres respetaban a los maestros totalmente. Lo que decía el maestro era sagrado. Y si no teníamos traumas con nada. Yo era así, bueno, que no era muy traviesa y yo nunca he recibido nada, pero si alguna vez escapaba algún cachete o algo, el padre nunca protestaba, ni la madre tampoco, porque querían lo mejor para su hijo y sabían que los maestros querían lo mejor para esos alumnos. Entonces, algo que eso tenemos que volver a retomarlo, porque ahora enseguida que mi hijo y su hijo tienen que dejarlo y confiarle en los profesores, porque los profesores quieren hacer lo mejor con los hijos. Ahora se protesta más, hay más alumnos en las clases, también es verdad, se cuida mucho la ratio, pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay el respeto que antes había. Antes en una aula podían estar... Yo he estado, a lo mejor 60 alumnos, pero ahí se respetaba al profesor, al maestro, la maestra, pero lo que dijera, silencio, era silencio total.
Los críos éramos más sumisos cuando éramos niños, entonces pues la vida ha cambiado. Pero yo desde aquí, si puedo hacer ese llamamiento, es que los padres confíen en los profesores de los hijos, porque todos queremos lo mejor. Y los ayuntamientos, si no había dinero, igual que ahora, pues hacemos lo que podemos, pero hacemos lo que podemos y ayudamos, y así es como vamos, porque nunca ha sobrado, pero bueno, antes había menos. Pero había mucha armonía, porque yo recuerdo, cuando era una cría, cómo el maestro, el sacerdote y el alcalde y el guardia civil eran las fuerzas más vivas, y cómo respetábamos a estas figuras que querían nuestro bien. Bueno, pues dar las gracias, está recordando a los padres de Isabel con tanto cariño, y don Enrique también estaba en la biblioteca. Yo recuerdo que iba, me gustaba leer, no teníamos tantos libros como ahora, que los críos desde muy pequeños tienen tantos cuentos, tantos libros, y yo iba, don Enrique, ¿qué libro me llevo? Y el que me daba era el que a mí me gustaba. Cómo sabías cada uno cómo éramos y cómo luego los devolvíamos impecables. Ese libro estaba en el mejor sitio para luego volver a devolverlo impecable. Entonces, pues, recordarlos con mucho cariño, el pasado, por eso digo que qué bien lo están haciendo, porque todo este año que estamos celebrando el centenario nos sirve para recordar esos tiempos que eran más difíciles, pero en cambio eran los que nos tocó vivir, y los recordamos con cariño, claro, aunque teníamos menos. Claro. Y el de ahora tenemos más, saber aprovechar lo que tenemos. Y decir, pues adelante, y unámonos los padres con el profesorado, porque merece la pena. Muchas gracias a todos y ha sido un placer. Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Tu coche es el rojo. Para que avance, completa las operaciones con los números del teclado.
no, el mundo no. Las tomas falsas.